Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor y para que oremos juntos. En esta tarde quiero hablar acerca de la fe y el tema que voy a tratar es: la fe no es una emoción. En otras palabras, la fe no depende de lo que yo sienta o cómo yo me sienta. Estoy basando este estudio en un verso que se encuentra en 2 de Corintios 5:7, que dice: porque por fe andamos, no por vista. Esta es una declaración que hace el apóstol Pablo explicando que nosotros como cristianos andamos, caminamos, vivimos por fe, por lo que creemos, por las convicciones que tenemos, porque nos sentimos seguros de lo que creemos, y por eso es que estamos caminando en esta dirección y en este camino, no por lo que vemos, no por las circunstancias, no por lo que nos rodea, sino por lo que creemos. Vamos a comenzar definiendo qué es la fe. La fe es creer en Dios y creerle a Dios. Jesús, en uno de sus primeros mensajes, la Biblia registra los evangelios, que decía: tened fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en Dios. La fe no puede estar basada en yo misma. Yo tengo una fe muy grande. La fe no debe estar basada en lo que yo quiero. Yo sé que Dios me va a dar esto. No, la fe tiene que estar basada en Dios. ¿Quién es el Dios a quien yo creo? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y nos damos cuenta que Él es todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y para Él no hay nada imposible, podemos sentirnos tranquilos y confiados. Pero la fe, dice el apóstol Pablo, que es la certeza. Certeza quiere decir la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que tener fe es tener seguridad de que Dios es bueno, de que Dios te ama y que Dios tiene buenos planes para ti y te va a sostener todos los días de tu vida, porque eso es lo que Dios nos promete en la Biblia. Según nosotros leemos y estudiamos en la palabra del Señor, nosotros vamos conociendo quién es el Dios a quien nosotros le hemos creído. Y mientras más lo conocemos, más seguro podemos estar de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, de que Dios escucha nuestra oración, que Dios quiere tener, que Dios tiene buenos planes para nosotros, y eso nos debe hacer sentir bien, porque el Señor dijo: si ustedes, siendo gente imperfecta, Él dijo siendo malos, pero quiso decir siendo imperfectos, le dan a sus hijos lo mejor que ustedes pueden, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas esas cosas, cada vez que las vamos leyendo, nos va fortaleciendo la fe que nosotros tenemos, que nuestra fe tiene que estar en Dios directamente. Esto quiere decir que si nosotros esperamos que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar en la vida, y las cosas van mal y no nos salen las cosas como nosotros esperábamos, todavía tenemos que estar seguros de que Dios es bueno, que Dios nos ama y que al final Dios resolverá las cosas en una forma que es para nuestro bien, no necesariamente como yo lo quería y como yo pensaba que debía de ser, porque nosotros tenemos una manera de ver las cosas, pero Dios, que sabe todo y que ve el futuro, a veces no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, sino lo que nosotros necesitamos. Y no, nos quedamos como un poco confundidos, pero ¿por qué Dios no hizo? Pero es porque Dios sabe mejor. Y nosotros tenemos que poder confiar en esa sabiduría de Dios para darnos lo que Él entiende que nosotros necesitamos. La fe tiene que ser un estilo de vida. El profeta Habacuc dijo: mas el justo por su fe vivirá. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, repite este verso. Quiere decir que para nosotros los cristianos
Eso no es que lo dijo el profeta Habacuc, pues eso era para los de antes. No, hoy nosotros necesitamos aprender a vivir por la fe. Tenemos que vivir confiando en el Señor a pesar de las circunstancias y las cosas que se presenten. Cada problema, cada cosa contraria que suceda, tenemos que aceptarla con calma, sabiendo que Dios está en control y que a su tiempo Dios pondrá las cosas en su lugar. Tenemos que recordar que la fe tiene que estar en Dios y no en lo que nosotros queremos que Dios haga. La fe es en Dios. Dios es bueno y Dios sabe lo que Él tiene que hacer. Claro, cada uno de nosotros le pide algo al Señor y nos creemos que eso es lo que tenemos que recibir. Señor, yo necesito esto, Señor, dame esto. Pero tenemos que después de presentar nuestra petición, darle la libertad al Señor y nosotros sentirnos en calma con que Dios sabe. Y que si Dios ve que lo que nosotros le estamos pidiendo no es lo mejor, Él debe de poder tener completa libertad, porque Él es soberano y Él es Rey de reyes y Señor de señores, de darnos lo que Él entiende que es mejor para nosotros. Esto no es decir, yo tengo fe que Dios me va a dar esto, sino decir, yo tengo fe en Dios, en que Dios me ama y que me va a dar lo mejor para mí, lo que yo necesito, aunque no sea exactamente lo que yo quería o lo que yo le pedí. Pero el problema está en que nosotros tenemos una tendencia a asustarnos o a preocuparnos cuando las cosas van mal. Y cuando nosotros nos asustamos, empezamos casi como que a presionar a Dios, porque hay como un cierto miedo entre nosotros y empezamos a tratar de presionar a Dios a que Él tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a los discípulos cuando estaban en aquel barco y se levantó la tormenta? Ellos tenían que pasar de un lado a otro. Jesús les había dicho, vamos a pasar al otro lado, y Jesús estaba en el barco. Pero se levantó una tormenta, ¿y qué hicieron ellos? Ellos empezaron a tratar de resolver la situación en la manera en que ellos creían. Ellos creían que ellos sabían, ellos eran pescadores, ellos habían estado en ese mar muchas veces y posiblemente en diferentes ocasiones anteriores a esas ya habían pasado por alguna tormenta. Pero ese día Jesús estaba en el barco. De todos modos, ellos no llamaron a Jesús, ellos empezaron a luchar por sus propias fuerzas. No sabemos cuánto tiempo duró hasta que ellos fueron ya desesperados, pensando que se hundían porque la tormenta estaba muy, muy brava, a despertar al Señor y a decirle, ¿no te das cuenta que nos vamos a hundir? ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Después que calmó la tormenta, porque Dios en su misericordia, si ve que hay un problema de emergencia, actúa rápido. Pero después nos ayuda a recapacitar para que nosotros aprendamos algo de esos problemas que acabamos de pasar. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos después que calmó la tormenta? Le dijo, pero ¿por qué ustedes están así todos asustados? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios espera que aún en medio de los problemas de la vida, nosotros podamos mantener la calma y ir a Él a pedir ayuda en vez de luchar por nosotros mismos. ¿No es eso lo que nosotros hacemos siempre? Tenemos problemas y agotamos todos los recursos antes de ir a Dios. Tratamos y tratamos porque nos parece que es algo que nosotros podemos resolver. Y entonces en último recurso le pedimos a Dios. Pero lo que el Señor le quiso decir a los discípulos era que no había necesidad de haber estado luchando, tratando de sacar agua del barco para que no se hunda, cuando Él estaba ahí y Él lo podía haber calmado desde el principio. Y quizás muchos de nuestros problemas son tan complicados y duran tanto porque estamos luchando con nuestra propia fuerza. Tenemos que recordarnos que si Jesús está en el barco, y asegúrate que Jesús esté en tu barco, si Jesús está en tu barco, el barco no se va a hundir. Amado hermano, donde está el Señor, las cosas no van a fracasar. El Señor siempre tiene una respuesta.
Necesitamos aprender a cambiar entonces el miedo, la ansiedad, la preocupación que se nos mete por la fe. La fe no depende de una emoción. Por ejemplo, en un servicio que estamos cantando y estamos alabando al Señor, nos parece que tenemos una fe tremenda. Pero cuando hay un problema serio, de verdad, nos parece que no tenemos fe. Una vez los discípulos le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe, como diciendo, nos damos cuenta que la fe que tenemos no es suficiente. Hay veces que uno cree que tiene mucha y hay veces que uno le parece que tiene poca o que no tiene ninguna. Pero es que la fe no depende de cómo tú te sientas. La fe depende de tu convicción. ¿Qué es lo que tú sabes acerca del Señor? Pablo dijo que la fe es la certeza. ¿Cuál es la seguridad que tú tienes? ¿Es tu Dios todopoderoso? ¿Es tu Dios bueno? ¿Es tu Dios complaciente para con todos? ¿Ha perdido tu Dios alguna batalla? Entonces, si tú sabes estas cosas y te sientes seguro de eso, entonces tienes que agarrarte de eso en el momento de la prueba, en el momento del problema. Las dos cosas no pueden estar juntas dentro de ti. La Biblia dice, el apóstol Juan dijo, el perfecto amor echa fuera el temor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Así que cuando Dios viene a tu vida, el temor se tiene que ir. No puede caber el amor de Dios y el temor, el miedo juntos. El amor y la seguridad de Dios te hacen sentir tranquilo. Y todo miedo y toda ansiedad se tiene que salir de tu vida. No es que no te llegue, porque cuando las cosas se complican, y les digo que esta vida es bien complicada, cuando las cosas se viran al revés, y eso puede pasar en muchas ocasiones, es normal, es una reacción normal que uno reaccione en una forma que parece que uno está asustado. Pero tenemos que recapacitar y decir, no, yo sé que Dios está conmigo. No, yo sé que el Señor me va a dar la victoria. O sea, tenemos que reponernos a esa acción. Eso es lo que el salmista quiso decir cuando él dijo en el Salmo 56:3, en el día en que temo, yo en ti confío. Quiere decir que el temor le puede llegar a cualquiera. David era un hombre muy cerca de Dios. Él aprendió a tener una intimidad con el Señor porque él era un adorador. Él sentía la presencia de Dios y se sabía fortalecer en el Señor en los días de peligros. Pero él admitió, en el día que temo, quiere decir, hay algunas ocasiones que la situación está tan complicada que me llega el temor, pero en ese día yo confío en Dios. En ese día yo levanto mis ojos al cielo. En ese día yo me tapo los oídos y los ojos a todo lo que está alrededor mío y pongo mi mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en el Dios que me favorece, en el Dios que está a mi lado, que prometió que va a estar conmigo, que no me dejará ni me desamparará ni un solo momento. Y a veces uno tiene que traer a su memoria todos estos versos que uno conoce en el momento de la prueba, porque eso es lo que te va a fortalecer. Y tenemos al Espíritu Santo, que Jesús dijo, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando tú te sientes como abrumado por la situación que tienes, clama al Señor, que el Señor por medio de su Santo Espíritu te va a traer a tu mente todas estas promesas que Él te ha dado para ayudarte a fortalecerte en el Señor. Confiar, la fe es confiar en Dios, a pesar de que lo que está pasando alrededor tuyo sea contrario. La fe es decidirte a poner la confianza en el Dios que te ama y tener la seguridad que aunque lo que está pasando alrededor tuyo no es lo que tú querías que pasara, tú sabes que Dios tiene control de todas las cosas y al fin te llevará a la victoria. Una de las lecciones difíciles para nosotros los creyentes es aprender a vivir por fe. El apóstol Pablo decía, por fe andamos.
el profeta Habacuc decía, mas el justo por su fe vivirá, pero no es fácil. Nosotros tenemos que aprender cómo se vive así, porque lo normal, el instinto que hay en nosotros natural, es que nosotros queremos saber y queremos ver para sentirnos seguros de las cosas. Y Dios a veces nos prueba. Por ejemplo, Abraham lo probó diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a decir. Ni siquiera le dijo para dónde le iba a mandar. Y la Biblia dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Desde el principio está Dios probándole la fe. Abraham estaba sirviendo al Señor, tuvo revelaciones de Dios, a lo mejor estaba como nosotros al principio, que nos convertimos, que tenemos mucho entusiasmo y estamos, bueno, que cualquier cosa que venga nos parece que la vamos a vencer, pero de momento las cosas empiezan a salir mal. Y a lo mejor él salió de su tierra y había entusiasmo, estaba contento, Dios me ha dicho que me va a mostrar un lugar y yo voy a servir a Dios, yo me voy a arriesgar, lo voy a dejar todo y me voy. Y se fue. Pero en medio del camino las cosas empezaron a complicarse y la Biblia dice que vino un tiempo de sequía, no llovía. Empezó a haber escasez porque al no tener agua en aquellos tiempos que dependían de la lluvia, el ganado, los animales que él llevaba no podían beber, se secan los ríos, se secan los arroyos, entonces no le quedó otro remedio que desviarse de la dirección en que el Señor lo estaba mandando y inclinarse hacia Egipto porque allí había mejores provisiones. Y llegó a Egipto, ¿y qué pasó? Que lo primero que pasó fue que el faraón vio que la esposa de Abraham era muy bonita y la quiso para él y se la quitó. Y uno dice, pero ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué una persona que está tratando de servir a Dios y que está haciendo todo, ha dejado todo por obedecer a Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, son pruebas. Son pruebas que Dios permite, a veces para ver cómo nosotros reaccionamos, a veces para ver nuestra fidelidad, a veces no sabemos y no podemos creernos que vamos a entender todo lo que Dios está haciendo. Hay veces que tenemos que dejar que Dios sea Dios y solo pedirle, Señor, ayúdame, dirígeme, no sé ni lo que tengo que hacer, ¿qué hago ahora? Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, pero al final de la historia, el rey le devolvió su esposa a Abraham, que según dice la Biblia, por la costumbre que ellos tenían, cuando una mujer era llevada al palacio, tenía que pasar por un proceso de embellecimiento y qué sé yo, cuidados y aceites y cosas. Sé que él no la había llegado ni a tocar, solo la había separado para él. Y Dios se le reveló y le dijo que le venía castigo y enfermedades porque le había cogido a la mujer de Abraham. Y él no sabía ni que esa mujer era esposa de Abraham, porque cuando le preguntó a Abraham le dijo, es mi hermana. Entonces el faraón no solo que le devolvió la esposa, sino que dice que le dio ganados y le dio mucha riqueza. Le dijo, vete de aquí, vete lejos. O sea, se disgustó tanto con Abraham, pero lo mandó rico. Quiere decir que aún las pruebas Dios las puede tornar para nuestro beneficio. Yo estoy seguro que Abraham pasó un mal rato horrible. Yo estoy seguro que Abraham estaba asustadísimo porque él sabía que él no podía rebelarse en contra del rey, mejor lo mataban. Entonces no sabía ni qué hacer para poder recuperar a su esposa. Pero Dios se encargó del problema, le devolvieron a su esposa y le dieron un montón de cosas para que él pudiera sobrevivir y no pasara necesidad. El problema porque él había descendido era porque había escasez y había sequía. Ahora él tenía todo lo que necesitaba y podía seguir su camino. Así que nosotros tenemos que confiar que Dios siempre tiene una solución. Ir a Dios en oración cuando vienen los problemas. No dejar que el miedo, la ansiedad, la preocupación nos mate, sino traer todas esas preocupaciones, como dice el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pedro, poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios no quiere que nosotros vivamos dependiendo de experiencias continuas. A veces Dios nos habla en alguna forma, nos sentimos bien contentos, nos sentimos bien motivados y decimos, yo voy a servir al Señor y estoy en los servicios y siento la presencia de Dios y todo eso me gusta mucho. Pero no siempre estamos en ese nivel alto y no siempre estamos viendo visiones o oyendo la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos llevar por la palabra del Señor y ser obedientes a lo que ya Dios tiene escrito, y Dios va observando cómo nosotros nos sometemos a su palabra y así pasa el tiempo. Pero a veces nosotros en mitad de camino, cuando lleva algún tiempito que no hemos oído algo así, vamos a decir, más personificado, empezamos a preocuparnos, yo necesito que Dios me hable y yo necesito saber y nos empezamos a preocupar. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y a vivir por fe. La mayor parte de todas las cosas que Dios nos va a revelar están escritas en la Biblia. Cuando nosotros querramos saber cuál es la voluntad de Dios, abre tu Biblia y ponte a leer y Dios te va a hablar a través de la misma palabra. Pero yo he oído a veces a algunas personas que dicen, no puedo más, yo tengo una situación y yo necesito que Dios me hable. Y hasta que Dios no me hable, yo no voy a hacer más nada porque yo no... Eso no es así, porque tú no le puedes torcer el brazo a Dios para que Él te hable. Dios sí nos habla, pero Dios nos habla en diferentes maneras. Y a veces Dios nos está hablando en cierta manera y no nos damos cuenta que es Dios. Porque queremos una visión, queremos algo como Pablo, que vio una luz, resplandor del cielo, oyó una voz. Y no siempre Dios nos habla así, casi nunca. A lo mejor una vez en toda tu vida y a lo mejor ninguna. Hay personas que nunca han tenido una experiencia así. Hay personas que han tenido un sueño, hay personas que han tenido alguna visión una que otra vez. Pero no podemos vivir dependiendo y diciendo, yo necesito que Dios me hable hoy, yo necesito que Dios se me revele, porque toda la revelación importante de Dios ya está en la Biblia. Y todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de su voluntad ya está en la Biblia. Y la Biblia, dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. Los que viven corriendo detrás de esta persona o aquella persona porque tiene un don de profecía, es posible que caigan en muchas equivocaciones. Y es posible que oigan algunas cosas que están bien acertadas y algunas cosas que luego te confunden más de lo que te ayudó. Porque eso no es necesario. Lo que sí es necesario es que cada uno de nosotros estudie, lea, escudriñe la palabra del Señor. Así que en conclusión, yo entiendo que nuestra convicción tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Está en su palabra, eso va a ser así. Eso es lo que Dios quiere. Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti, ponte a leer la Biblia y tú te vas a dar cuenta qué es lo que Dios quiere que tú hagas. En la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús, cuando estaba presente y le enseñaba a los discípulos, le dijo varias cosas que eran proféticas y ellos luego ni se acordaron. Cosas que tenían que ver con su muerte. Y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado en manos de los impíos, pero después me levantaré, después de 3 días seré levantado. Y cuando el Señor murió y resucitó, ellos no podían creer que el Señor había resucitado. Y aquellos que iban de camino para Emaús, iban hablando entre ellos de lo que estaba pasando, y Jesús se les paró en medio y ni cuenta se dieron que era Jesús. Y el Señor les dice, ¿de qué ustedes hablan que se ven tan preocupados? Y miran a Jesús y le dicen, pero tú eres el único extranjero que no se ha enterado de lo que está pasando aquí. Lo miraron, eran discípulos de Él y no lo reconocieron. Y Jesús les dice, ¿de qué cosas ustedes hablan? A mí me encanta cuando Jesús se hace para ver
qué es lo que hay en nuestro corazón. Y yo pienso que en algunas ocasiones Dios nos habla y Dios nos hace preguntas para que nosotros saquemos lo que está adentro. Y ellos empezaron a decirle, pues de Jesús Nazareno. Y nosotros creíamos que Él era el que iba a salvar a Israel, pero ya hace 3 días que se murió. Y fíjate, vinieron hasta unas mujeres diciendo que fueron al sepulcro y está vacío. Pero los de nosotros fueron allí y no vieron nada. Ellas dijeron que vieron un ángel allí que les dijo que Jesús es resucitado. Pero los 2 de nosotros que fueron allí a mirar, no vieron ningún ángel. Y Jesús le dijo, oh, tardos de corazón. Eso quería decir, qué duros de corazón son ustedes. Y le empieza a sacar las profecías. No era necesario que esto pasara así. No decían las escrituras esto y esto y esto. Y le siguió citando palabra y palabra y palabra. Y ellos, oyendo a Jesús, no se daban cuenta que era Jesús. Qué triste es eso. Que Dios esté hablando y nosotros ni nos demos cuenta. Y digamos, ¿qué? Como que no lo podemos ni creer. Y luego decimos, si Dios no se me revela, pero si ya Dios se te ha revelado, y cuando Dios se te revela, tú ni te das cuenta que es Dios. Tenemos que vivir por la fe, creyéndole al Señor. No podemos ser duros de corazón para cerrarnos a no creer lo que ya Dios dijo en su palabra. Y con las cosas que están pasando hoy en día, a veces nos asombramos y decimos, ay, pero mira lo que está pasando, y que si el gobierno aprobó esto, y que se están diciendo, y que si esto, y que si aquello. Querido hermano, no nos podemos asustar, el mundo irá de mal en peor. Las profecías se van cumpliendo, estamos cerca de la venida del Señor, todas estas cosas tienen que pasar. Vendrán guerras y vendrán rumores de guerra, dijo el Señor, pero no se asusten, eso no es el fin. Principio de dolores nada más, pero cuando ustedes vean que estas cosas están empezando a suceder, levanten la cabeza, que vuestra redención se está acercando. Y es lo que nosotros tenemos que estar seguros. Nosotros tenemos que saber que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y Cristo dijo que Él regresaría, pero que antes de su regreso vendría la apostasía, vendrían todas estas cosas, pestilencias y guerras y terremotos y todas estas cosas. Pero la gente dice, pero es que guerra ha habido siempre, terremotos han existido siempre, cosas así han pasado siempre, y es verdad. Pero prepárate, querido amigo, porque el día que uno menos se lo espere, ese día viene el Señor. Y solo los que lo estén esperando van a oír el sonido de la trompeta. La Biblia dice que estarán 2 ahí trabajando y uno será tomado y el otro no. O sea, uno de los 2 oyó la trompeta y miró y ahí está el Señor y se fue levantado. El otro no oyó nada, no vio nada y se quedó ahí. Puede que sea de día, puede que sea de noche, porque dice, el Señor dijo, uno van a estar durmiendo y uno de ellos va a ser levantado y el otro no. Quiere decir que si el Señor viene durante la noche y tú estás dormido, no te vas a quedar por eso. Si tú amas al Señor y tu corazón está alerta y deseando la venida del Señor, cuando tú estés durmiendo te va a despertar el sonido de la trompeta. Y con ese sonido tú te vas a despertar y vas a mirar y vas a ver en las nubes el Hijo de Dios. Y vas a ser levantado automáticamente, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, vas a ser levantado para reunirte en el aire con el Señor. Todos los que estemos preparados vamos a oír esa trompeta, sea de día, sea de noche, estés adentro de la casa o afuera de la casa, en el campo, en el trabajo, en el shopping center, en el edificio más grande que no se oye nada de lo que está sucediendo afuera. Cuando suene esa trompeta, todos los creyentes la van a oír, no importa en dónde estén. Y seremos levantados. Y eso sí va a pasar. Y nosotros tenemos que vivir por la fe y prepararnos para ese día. Tenemos que creerle al Señor. Jesús dijo, tened fe en Dios. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir.
Hay muchas otras cosas que nosotros le pedimos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero esto, y yo tengo fe, yo sé, yo lo reclamo, bueno, quién sabe cuántas cosas van a decir. Le voy a dar 7 vueltas y yo voy a reclamar que esto es mío. No se pongan con cosas. Pídele al Señor. La Biblia dice que el que pide recibe y el que busca halla, pero no te tienes que exagerar. No tienes que reclamarle al Señor como si Dios tuviera que darte algo. Tienes que pedirle con fe y tienes que pedirle hasta con humildad. Dice el apóstol Pablo, súplicas y rogativas delante del Señor. Y Dios que te ama va a oír tu oración y la va a contestar si viene conforme a su voluntad. Pero si lo que le estás pidiendo no fuera la voluntad del Señor, Él no te lo va a dar, pero te va a dar lo que tú necesitas, te va a fortalecer. Si Dios no te va a resolver el asunto que tú le estás pidiendo, Él te va a fortalecer para que tú puedas resistir. Y Él te va a abrir una puerta para que tú puedas seguir el camino conforme Él tiene preparado para ti. Porque la Biblia dice que por Dios son ordenados los pasos de los justos. El Señor es el que dirige nuestro camino. Y a veces nosotros tenemos nuestras ideas y nos hacemos nuestros planes, pero Dios tiene unos planes y unos propósitos con nosotros. Y nosotros tenemos que vivir por la fe y presentarnos delante de Dios día por día. Decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tengo estas ideas, me gustaría hacer esto. Pero fíjese, querido hermano, no es lo que tú quieras hacer por el Señor. Es lo que Dios quiere que tú hagas por Él. Y tú necesitas preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Aquí está mi vida, la pongo a tu servicio. Indícame, muéstrame, enséñame para yo hacer tu voluntad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. La vida es complicada. Y a algunos a veces les toca pasar pruebas y dificultades más que a otros. No sabemos por qué. Todos somos probados en alguna manera, pero a veces encontramos y observamos algunas personas que tienen unos problemas más grandes que otros. Todo hay que dejarlo en las manos del Señor, porque la palabra dice que Dios nunca nos va a dar algo peor o más difícil de lo que nosotros podemos soportar. Así que tenemos que tener la confianza en el Señor, que Dios sabe lo que está haciendo. Todo se basa en la seguridad que tú tienes de tu Dios y en la fe que tú tienes en tu Dios para que tú puedas vivir una vida tranquila y confiada. Al final de la vida de Pablo, él dijo esta frase que es muy conocida: he acabado mi carrera. Y dijo, he guardado la fe. Hoy estamos hablando de la fe y yo quiero abundar en esa frase. He guardado la fe. ¿Qué quiere decir guardar la fe hasta el final? Guardar la fe quiere decir que no importa el problema o la situación que tú hayas pasado, has podido mantener tu fe en Dios. El diablo, a través de los problemas, trata de hacerte dudar, de que tú pierdas tu fe, o que te enojes con Dios porque Dios no te está oyendo, no te está contestando, no te está dando lo que tú quieres. A través de estos problemas que nosotros tenemos, el diablo tiene su agenda. Pero si tú estás seguro de que tienes un Dios bueno, un Dios que te ama, un Dios que busca tu bienestar, aunque tengas muchas dificultades, tú te agarras de Dios. Y cuando pasa la prueba, porque la prueba se va a terminar en algún momento, no hay ninguna prueba que dure para siempre. Cuando termine la prueba, tú tienes que estar firme en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que dice que nos pongamos hasta armadura de soldado para resistir, para que habiendo acabado todo podamos estar firmes. Dios no quiere que tú te derrumbes, Dios no quiere que tú fracases, Dios quiere que tú termines fuerte. Entonces, haber guardado la fe, como dice Pablo, he guardado la fe, quiere decir que aunque el diablo trató de tumbarte, no lo logró. Que aunque la prueba era horrible, seguiste confiando en el Señor.
que aunque el problema era malísimo y te hizo entristecer mucho, pudiste mantener el gozo de Dios dentro de ti. Todas esas cosas quieren decir guardar la fe y mantenerse firme en el Señor. Guardar la fe quiere decir que tú sabes que tú eres el ganador y el diablo es el perdedor. Por lo tanto, el diablo te ataca y te lanza o te bombardea con problemas y cosas, y tú te defiendes con todo lo que tienes y te agarras de Dios, porque tú sabes que Dios siempre te va a dar la victoria y Dios no pierde las batallas. Al contrario, la Biblia dice que cuando tú resistes al diablo, Él es el que tiene que huir. Que no importa lo que venga, tú vas a terminar el vencedor y el diablo va a terminar el perdedor. Guardar la fe quiere decir negarte a rendirte, a decir, no puedo más. Pues yo no sigo, pues yo no. Guardar la fe es seguir peleando hasta alcanzar la victoria que tú sabías que Dios te la iba a dar al final. Aunque la batalla haya sido difícil y aunque la batalla haya sido muy larga, tú tienes que mantenerte ahí, peleando hasta ganar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que quiere decir vivir por fe. Mas el justo por su fe vivirá. Vienen problemas, vienen dificultades, pero el justo le sigue creyendo a Dios y sigue manteniéndose tranquilo, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Y Pablo dice, y por lo demás, lo que me espera es la corona de la vida que me dará el juez justo en aquel día. Él sabía que al final de su vida le esperaba una corona, le esperaba galardón, recompensa, porque Dios es bueno y Él nos recompensará. Dice en la Biblia, en el último libro de la Biblia, que Jesús le dijo al apóstol Juan, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Quiere decir que hay recompensa por toda esta lucha, por toda esta vida. La vida es complicada, la vida es difícil, pero Dios un día nos va a recompensar. Entonces, la fe quiere decir que tú sabiendo que al final tú vas a ser recompensado, no es al final aquí en esta vida, al final cuando llegues a la eternidad, que Dios te va a dar una recompensa, que tienes una corona allí en el cielo. Tú te sigues esforzando y tú sigues resistiendo al enemigo y tú te sigues manteniendo tranquilo porque tú le tienes esa confianza a Dios. Tu fe has estado puesta en el Señor todo el tiempo y la has podido mantener. Quizás hay algunos de ustedes que ahora mismo están luchando batallas duras. El enemigo a veces nos golpea por todos lados, pero si tú resistes puedes ganar. No lo dudes. Dios te va a ayudar y la victoria va a ser tuya si tú permaneces en la fe. Tú fuiste llamado, dice la Biblia, para heredar la vida eterna. Pero tienes que agarrarte de Dios y no soltarlo. Tienes que ser valiente. No hay lugar para acobardarse ni para echar para atrás. El apóstol Pablo dijo que nosotros no somos de los que retrocedemos. Tenemos que seguir hacia adelante aunque la lucha sea difícil. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé valor, que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría para nosotros poder seguir hacia adelante aunque las cosas sean muy complicadas. Hay que hacerle frente al enemigo. No podemos darle ni un pedacito de oportunidad al enemigo de decir, ay, no, ni un momentito de ir al lado de lo que el enemigo quiere que tú hagas. Tenemos que estar seguros que Él es el que tiene que huir porque Jesús lo derrotó a Él desde la cruz del Calvario y te dio a ti la victoria y que tú lo puedes vencer si mantienes tu fe hasta el final. Todos queremos recibir esa corona y esos galardones que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que echar mano de la vida eterna porque para eso fuimos llamados. Quizás hemos recibido golpes fuertes, a lo mejor tú dices, ahora mismo yo estoy pasando una batalla bien fuerte,
pero permanece fiel al Señor, que ya pronto viene la recompensa. Un corito que cantábamos antes que decía, ya viene la recompensa. Hay que seguir hacia adelante y hay que seguir por la fe, sabiendo que pronto seremos recompensados, pero dice el Señor que Él va a recompensar a cada uno según su obra. No puedes dejar de desalentar, tienes que mantenerte firme para que puedas recibir una recompensa. Tienes que levantarte ahora mismo en el nombre del Señor y decir, yo voy a vencer al enemigo, yo voy a vencer esta lucha. Yo no me voy a dejar desalentar por el enemigo. En el nombre del Señor yo voy a ir hacia adelante. Y cuando tú estés orando, tú puedes hasta dirigirte al enemigo y decirle, mira, diablo, tú te equivocaste conmigo. Yo le voy a servir al Señor y yo voy a serle fiel a Dios y yo sé que Dios está a mi lado. Vete de mí, como el Señor le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, que escrito está, que solo a nuestro Dios adoraremos y serviremos. No importa lo que el diablo trate de hacer contigo, de todos modos, tú síguele fiel al Señor y tú verás que el Señor te va a recompensar. Bueno, gracias mis queridos amigos por haberse conectado en esta tarde y por los que estarán conectándose mañana y en el próximo día. Los saludo a todos en el nombre del Señor y les agradezco el apoyo que me dan en este ratito de estudio. Y créame que para mí es un placer compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Los quiero mucho y hasta el próximo jueves. Dios les bendiga.